Saludos desde Euronews, hoy miércoles 12 de enero. Les presentamos las noticias más destacadas de este día y comenzamos con la pandemia de COVID-19 y el maremoto que representa la nueva oleada de infecciones. La EMA, la Agencia Europea del Medicamento, ha advertido de que no se podrán administrar dosis de refuerzo cada 3 o 4 meses indefinidamente, por lo que habrá que pensar en otras estrategias de vacunación a largo plazo. Seguiremos con la reunión en la sede de la OTAN en Bruselas y los esfuerzos diplomáticos para bajar las tensiones en la frontera entre Ucrania y Rusia. Novak Djokovic admite que su agente hizo declaraciones falsas. Además, se ha sabido que dio una entrevista a un diario francés a sabiendas de que estaba enfermo de coronavirus. En el Reino Unido prosigue la investigación sobre el escándalo de las fiestas en Downing Street que salpica a Boris Johnson. Veremos cómo en España se ha desmantelado una red de narcotraficantes que utilizaba helicópteros para meter droga desde Marruecos. En una operación coordinada por la Guardia Civil Española, la Policía Francesa y Europol. La pandemia marca nuevos picos en esta oleada en Perú, donde se hace sentir la tensión en los hospitales. Repasaremos además la actual situación en la controvertida prisión de Guantánamo en Cuba, que cumple 20 años y cuyo cierre no se vislumbra a pesar de las promesas de Joe Biden. Naciones Unidas pide $5.000 millones para ayudar a Afganistán y al final de nuestro informativo destacamos una expedición arqueológica europea en Irak que ha descubierto tesoros increíbles de la cultura sumeria, sin dejar de lado los avances de la ciencia, tras el primer trasplante exitoso con el corazón de un cerdo modificado genéticamente. Vamos ya con los titulares. La nueva oleada de infecciones por COVID-19 es un maremoto, con varios países alcanzando nuevos récords y ministros de Sanidad preparándose para hacerle frente. Una nueva reunión de los aliados de la OTAN con altos diplomáticos rusos busca formas de prevenir un conflicto en la frontera de Ucrania. Activistas y familiares denuncian las irregularidades jurídicas que viven los primeros 57 acusados que serán juzgados tras participar en las protestas del 11 de julio en Cuba. La nueva ola de infecciones por COVID-19 no se detiene y no conoce fronteras. Con largas filas de gente frente a las farmacias, Francia encabeza la lista de países europeos que han informado de un número récord de infecciones impulsadas por la variante Omicron, con más de 360.000 casos en las últimas 24 horas. Nunca habíamos observado tales cifras desde el comienzo de la crisis sanitaria. Es un maremoto. El término me parece equivalente al número de contaminaciones. 22.000 pacientes hospitalizados y 3.900 en cuidados críticos y reanimación. Italia también ha informado de un número récord de nuevos casos con más de 220.000, es decir, más del doble de la cifra anunciada el día anterior. Aunque la mayoría de las infecciones son menos graves que las causadas por otras variantes, las personas no vacunadas son vulnerables. El personal del hospital de Cremona, en el norte del país, insta a la gente a vacunarse. La vacuna es la herramienta activa que poseemos y que garantiza el menor daño a la salud de los infectados por el virus. También garantiza menos ingresos hospitalarios e incluso menos ingresos en las unidades de cuidados intensivos. Otro país que empieza a ver un rápido crecimiento de casos es Turquía. Cuentan 74.000 nuevas infecciones cuando a finales de diciembre solo había 20.000. El ministro de Sanidad ha advertido que Omicron será dominante en las próximas semanas. Es una historia que está experimentando la mayor parte de Europa con la capacidad de hacer frente a la situación dependiendo de la disponibilidad y la aceptación de las vacunas. No se pueden dar dosis de refuerzo cada 3 o 4 meses indefinidamente. Lo afirma la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, que ha pedido a los gobiernos que sean conscientes de la gravedad de la variante Omicron, que el virus sigue siendo pandémico y que hay que pensar en una estrategia de vacunación a largo plazo. Todavía no hemos visto datos con respecto a una cuarta dosis y nos gustaría ver estos datos antes de poder hacer cualquier recomendación, pero al mismo tiempo estamos bastante preocupados por una estrategia que implica la vacunación repetida en un corto plazo.
Los datos indican que la variante Omicron del coronavirus provoca una COVID más leve, con menos hospitalizaciones, pero es más resistente a las vacunas y ha batido todos los récords de contagios. El Instituto de Métrica y Evaluación Sanitaria prevé que más del 50% de la población europea se infecte con Omicron en las próximas 6 u 8 semanas. La EMA recuerda que los refuerzos repetidos de vacunas cada 4 meses pueden desembocar en problemas potenciales con la respuesta inmunitaria. Como nota de esperanza, Omicron está empujando a la COVID hacia una enfermedad endémica con la que la humanidad puede convivir. Novak Djokovic sigue en la cuerda floja para jugar en el Abierto de Australia después de admitir varios errores. Dijo que se trató de un error humano de parte de su agente al declarar falsamente que el tenista no había viajado en los 14 días anteriores a su vuelo a Australia, pues fue visto en España y Serbia en ese periodo de 2 semanas. Fue en un texto publicado en Instagram donde la superestrella del tenis también informó el haber asistido a una entrevista con el diario francés L'Équipe el 18 de diciembre, a pesar de que sabía que estaba enfermo de COVID-19, lo que admitió como un error de juicio. El tenista número 1 del mundo se arriesga a mucho, con su participación en el torneo sin estar asegurada, pues el gobierno australiano continúa considerando la posible anulación de su visado y su posterior deportación. Aún así, los errores de Djokovic no parecen desilusionar a algunos de sus admiradores. Un nuevo escándalo erosiona aún más la popularidad del primer ministro británico Boris Johnson. Según la prensa de ese país, el mandatario participó en una fiesta multitudinaria en los jardines de Downing Street, mientras la población sufría un severo confinamiento en mayo de 2020. Se ha abierto una investigación interna y Scotland Yard estudia hacerlo también. En este país hemos perdido 150.230 vidas, creo que es el último balance de fallecidos, así que puedo entender que la gente esté molesta y enfadada por esas acusaciones. Pero por eso es correcto que el primer ministro haya pedido que se concluya primero esa investigación independiente para aclarar los hechos que hay detrás de las acusaciones. La prensa habla de una serie de fiestas en la residencia del primer ministro que ponen en duda su integridad y desatan la indignación de quienes en esas mismas fechas estaban confinados y perdieron a seres queridos sin siquiera poder despedirse. Acababa de enterrar a mi madre. No pude estar con ella cuando murió. No pude sostener su mano. Disfruté del buen tiempo del que se hablaba en el correo electrónico de quienes recibieron la invitación, sentada sola en mi jardín, absorta, esperando a que muriera cuando tenía COVID, esperando su funeral, sin poder presentarle mis respetos al cadáver. Mi madre era una mujer muy popular. Habría habido cientos de personas que querrían despedirse de ella, pero solo éramos 7. Boris Johnson no ha dado explicaciones ni confirmado su asistencia a aquella velada, aunque hay testigos que dicen haberle visto junto a su esposa. Los casos de COVID-19 siguen incrementando rápidamente en toda América Latina, con algunos países administrando terceras y hasta cuartas dosis a la población. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo su habitual conferencia mañanera desde su casa, tras haber dado positivo en la prueba de COVID-19 por segunda vez. Hablando con una voz notablemente ronca y un tono tranquilo, el presidente insistió que con la variante Omicron no habría tantas hospitalizaciones ni pérdidas de vidas humanas. Afortunadamente, esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante Delta, y lo estoy experimentando. Con el fin de satisfacer la gran demanda de pruebas rápidas de detección de antígenos, las autoridades de la Ciudad de México instalaron 11 macroquioscos en 10 municipios de la capital, proporcionando alrededor de 10,000 pruebas gratuitas diariamente. En Perú, las camas de los hospitales y las unidades de cuidados intensivos han vuelto a llenarse. La exministra de Salud, Patricia García, confirmó que los casos están ahora en su pico más alto, incluso más que durante la primera y segunda olas.
las vacunas son seguras, millones de personas ya están siendo vacunadas y la muestra es que con esta ola, quienes requieren finalmente hospitalización o los servicios más serios son aquellos que no están vacunados. Con el 66% de la población vacunada, Perú se encuentra entre los países con mayor mortalidad por el virus, con más de 200.000 muertes y 2,3 millones de casos confirmados según cifras oficiales. Nuevo intento este miércoles de rebajar la tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia. El secretario general de la OTAN preside una reunión de la alianza con Moscú. La acumulación de tropas rusas en la frontera está impulsando una serie de importantes esfuerzos diplomáticos, de momento sin frutos visibles. Los aliados de la OTAN y altos diplomáticos rusos están aquí reunidos en la sede de la OTAN en Bruselas en un nuevo esfuerzo de buscar formas de prevenir un nuevo conflicto en Ucrania. Esta reunión en formato OTAN-Rusia, que no se realiza desde 2019, sigue a otra reunión de alto nivel en Ginebra entre Washington y Moscú. Hasta ahora no se han logrado avances significativos, pero como me ha dicho un diplomático europeo anteriormente, es muy importante que todas las partes parezcan estar seriamente involucradas en el proceso de diálogo. Kiev ha advertido a sus aliados de Estados Unidos y Europa durante meses que decenas de miles de tropas rusas se estaban concentrando a lo largo de su frontera oriental. Rusia niega estar planeando invadir el país, pero está claro que no están planeando retirar sus tropas en el corto plazo. ¿Qué es lo que realmente está en juego aquí? Rusia está pidiendo garantías de que la OTAN detenga cualquier plan de expansión hacia el este y que ni Ucrania ni Georgia se unirán a la alianza a corto plazo, o básicamente nunca. Por otro lado, la OTAN no planea renunciar a su llamada política de puertas abiertas, que es una cuestión de principios para ellos, incluso si parece bastante improbable que Ucrania o Georgia se unan a la alianza a corto plazo, ya que los propios miembros de la OTAN están divididos sobre el tema. As NATO members are themselves divided over the issue. Efe Kutsakosta, Euronews, Brussels. Impulsar una soberanía comunitaria en defensa y seguridad es la prioridad de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, que echó a andar el 1 de enero. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha visitado al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para respaldar su agenda y reafirmar el deseo de hacer oír la voz de la Unión Europea a nivel internacional. Sobre la crisis de Ucrania, dice Macron, el hecho de que haya un reencuentro americano en este tema y en algunos otros es algo bueno y creo que debemos acogerlo. Y así las discusiones en curso entre Estados Unidos y Rusia en relación con la cuestión ucraniana no son solo una cuestión de seguridad colectiva entre estas dos potencias, y eso es algo muy bueno. Creo que no hay que molestarse. Sí, estamos movilizados, estamos comprometidos y vamos a asegurarnos de que la Unión Europea sea activa en la defensa de la seguridad y la estabilidad, ha añadido Michel. Macron y Michel repasaron la agenda europea de los próximos meses, destacando la cumbre Europa-África y la de los océanos de febrero y la cumbre de crecimiento en marzo. Además, los dos dirigentes rindieron homenaje al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, fallecido en la madrugada del martes. Desmantelada en España una red de narcotraficantes que utilizaban helicópteros modificados para entrar droga en el país desde Marruecos. La operación fue llevada a cabo por la Guardia Civil Española en colaboración con la policía francesa y Europol. 11 sospechosos fueron detenidos, 9 en España y 2 en Francia, tras el registro de 7 viviendas. Según Europol, los miembros de la red desmantelada habían estado utilizando hasta 5 identidades falsas por persona. Una vez que la droga llegaba a España, se transportaba al país vecino utilizando coches con matrículas falsas o escondida en cargamentos transportados por camiones. En total, la policía se incautó de 2.400 kilos de hachís y 112 kilos de marihuana, dinero, armas de fuego, teléfonos, equipos para codificar frecuencias de radio, 4 helicópteros modificados y otros vehículos. Son algunos de los familiares de los cientos de detenidos en las protestas que hubo en Cuba en julio. 57 manifestantes serán juzgados esta semana. Alguno de ellos se enfrenta a penas de hasta 30 años de cárcel. Jacqueline Cruz quiere que a su hijo Dariel le rebajen los 15 años de prisión por delito de sedición que pide la Fiscalía.
Con esperanza de que bajen. Y todas las madres aquí tienen tremenda esperanza para que baje todo eso. Porque es muchos años lo que le están pidiendo. Varias ONG han denunciado la falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para los acusados en estos procesos. Servilia señala que su hijo Eloy también será juzgado por el cargo de sedición. Es muy injusto lo que está pasando, porque mi hijo nunca, en ningún momento cometió el delito de sedición. Eso es mentira. Él no planificó nada. Él solamente se sumó cuando salió de la casa a la manifestación. Fue lo único que hizo mi hijo. El Ejecutivo cubano ha negado que sean juicios de carácter político y las autoridades judiciales del país aseguran que se cumplen estrictamente los instrumentos internacionales. Para Yunisleidis Ríos, la hermana de Gerandis, el castigo es desproporcionado. Pónganlo a trabajar si muchos estaban sin trabajar, que para eso hace falta manos, para eso. Pónganlo a, no sé, pero ese castigo está injustamente. En un principio las autoridades dijeron en agosto que 67 acusados se enfrentaban a cargos de desorden público, pero según los activistas desde entonces los fiscales han formalizado cargos más graves como el de sedición contra otros acusados. Según la ONG cubana Cubalex, hay un total de 1.339 detenidos a raíz de las protestas de julio y otros 94 por la frustrada protesta del 15 de noviembre. Han pasado 20 años desde que Estados Unidos abrió la controvertida prisión de Guantánamo en Cuba, un centro penitenciario que hoy por hoy cuenta con 39 reos y cuyo cierre todavía no se vislumbra, pese a las promesas del presidente Joe Biden. Fue creado en respuesta a los ataques del 11S para retener a sospechosos fuera de los cauces legales. Cerca de 800 hombres han pasado por Guantánamo en medio de denuncias de torturas. Es increíble cuando piensas que ningún miembro de la CIA ha tenido que rendir cuentas por abrir prisiones clandestinas de la CIA. Transferir ilegalmente al menos a 119 hombres y sospechamos que son muchos más, y torturar al menos a 39. Hay 5 hombres detenidos en Guantánamo acusados de los ataques del 11 de septiembre y ninguno de ellos ha sido llevado a juicio todavía, porque Guantánamo opera un sistema de las llamadas comisiones militares, que no funcionan como un verdadero tribunal, no permiten el debido proceso. La ONG Human Rights Watch ha denunciado los costes humanos, morales y económicos de la prisión de Guantánamo. Estados Unidos gasta 540 millones de dólares al año únicamente para mantener a los detenidos. Naciones Unidas y sus socios humanitarios solicitan 5.000 millones de dólares para ayudar a millones de afganos mientras el país se esfuerza por salir adelante tras la conquista de los talibanes. Es el mayor llamamiento que ha realizado la ONU para ayudar a un país que está al borde de una crisis humanitaria y del colapso económico. Según las cifras del organismo, más de 13 millones de niños necesitan alimentos, vivienda y atención médica para sobrevivir. 2 de cada 3 niños necesitan desesperadamente ayuda humanitaria, lo que supone un aumento de más de un tercio desde principios del año pasado. Estamos viendo colas en nuestras clínicas móviles de salud con cada vez más pacientes que se presentan con desnutrición y neumonía, también adultos con desnutrición. La economía afgana, que depende de la ayuda, se vio sumida en el caos tras la toma del poder por parte de los talibanes, cuyos recursos han sido congelados posteriormente, principalmente por Estados Unidos. La ayuda internacional está permitida y Save the Children está distribuyendo dinero en efectivo para garantizar que las familias puedan comprar alimentos esenciales para pasar el invierno. También está repartiendo ropa y mantas. La condición es que la ayuda se destine a la población y no a los talibanes. Pero la ONU dice que se necesita mucho más y que la comunidad internacional debe intensificar su ayuda. Una expedición arqueológica europea descubre tesoros milenarios en la antigua ciudad-estado sumeria de Larsa, en Irak. Esta fue la capital de Mesopotamia justo antes de que lo fuese Babilonia, a principios del segundo milenio antes de Cristo. Los diferentes conflictos contemporáneos de Irak habían impedido durante décadas hacer este tipo de excavaciones. Estamos en el yacimiento de Larsa, en el sur de Irak, que se encuentra a pocos kilómetros de la actual ciudad de Nasiriyah. Larsa es uno de los mayores yacimientos de Irak, ya que según las últimas mediciones ocupa más de 200 hectáreas. Para que se hagan una idea, tiene el mismo tamaño que el París de la época de Felipe Augusto.
Hemos encontrado pistas que sugieren que puede haber una iglesia enterrada bajo esta parte. Y podría haber también un santuario. Entre los tesoros que este equipo de 20 personas ya ha encontrado, hay 60 tablillas con inscripciones cuneiformes trasladadas al Museo Nacional de Bagdad o la residencia de un gobernante. Corea del Norte ha disparado lo que se presume es un segundo misil balístico en menos de una semana. El proyectil cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Por Año Nuevo, Kim Jong-un prometió reforzar su ejército para responder a una situación internacional inestable y con las conversaciones con Corea del Sur y Estados Unidos paralizadas. Al menos 10 personas murieron y un centenar más tuvo que abandonar sus viviendas por las fuertes lluvias en Minas Gerais, el segundo estado más afectado por los aguaceros en Brasil. Desde octubre son ya 19 las personas fallecidas y casi 3.500 las que perdieron su hogar. 145 ciudades están en riesgo, según las autoridades. Euforia en la comunidad médica estadounidense tras trasplantar con éxito a un paciente el corazón de un cerdo modificado genéticamente. Es la primera vez que se consigue. Según los expertos, era la última esperanza de mantener con vida a David Bennett, un hombre de 57 años que llevaba meses postrado en la cama. Era morir o hacer este trasplante, explicaba antes de posar junto al cirujano Bartley Griffith de la Universidad de Maryland. Creo que este trasplante es importante porque no tenemos una fuente de sustitución de órganos humanos. Y hay personas que, debido a la escasez de donaciones de corazones humanos y a su valor relativo, no se incluyen en los trasplantes por la edad y otras razones. Esta operación sin precedentes abre una puerta de esperanza para miles de enfermos del corazón que están a la espera de un trasplante en Estados Unidos. Se estima que hay unos 110.000 y alrededor de 6.000 mueren cada año sin haberlo recibido. Ya nos despedimos, volvemos mañana con más noticias. Gracias por seguir con nosotros toda la actualidad europea e internacional. Les dejamos con nuestro No Comment del día, con las imágenes de una tormenta de nieve en la isla de Hokkaido, al norte del archipiélago de Japón.